¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Y yo creo que lo que se hizo ayer, aunque aparentemente nada más fue ahí y repartir tortas, no, estuvimos adorando y estuvimos orando ahí afuera del hospital por ella, ¿verdad? No podíamos entrar, pero pudimos desde afuera estar orando por ella y Dios empezó a orar. Y creemos que Dios la puede sacar de ahí, ¿verdad? Ok. Es muy importante sanar el pasado. Hay un problema muy grave cuando no se sana el pasado. Y yo quiero que tú vayas rápidamente al verso 13 y 14 y hacemos una oración. ¿Estamos? Dice: hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. ¿Le parece bien? Incline su cabeza ahí en su lugarcito, pero ore, por favor, ore. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Cristo, hoy ponemos delante de tu presencia esta enseñanza y queremos que se abren los cielos, Padre, en la ascensión del Hijo del Dios Todopoderoso. Y en esa apertura de cielos desciende la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, Padre, de Dios Todopoderoso. Hoy, Padre, te pedimos que nos des tu palabra, Padre, que siembres esa semilla de tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, y sean inscritos principios y verdades de Dios, Padre, en nosotros para poder vivir, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, una vez más, ponemos delante de ti a Yanti, Padre, creyendo que tú la puedes sanar, creyendo que tú puedes hacer la obra completa, Padre, en su cuerpo. Y puedes quitar toda dolencia, y puedes quitar, Padre, toda convulsión delante de la presencia de nuestro Dios. Atamos, sujetamos el mundo espiritual, Padre, de los demonios, de las tinieblas, Padre, que se quieran mover en contra de su vida. Declaramos libertad, Padre, al cuerpo de Andy, declaramos libertad a su alma, a su espíritu, delante de la presencia de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos, Padre, por la vida de la pastora Graciela, para que tú fortalezcas su cuerpo, su alma, su espíritu, Padre, dentro de todo esto que se ha vivido, Padre, en la partida de mi papá. En el nombre de Jesús la ponemos delante de ti, Señor. Sabemos que tú la puedes fortalecer y levantar para que ya pronto esté predicando, ya pronto esté enseñándonos, Padre, ya pronto esté ministrando delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Y le damos un aplauso a Dios por la vida del pastor Rubén. A través del pastor Rubén Dios nos entregó buenos cimientos, ¿verdad que sí? Buenas bases para trabajar. Entonces, bueno, es importante sanar el pasado. ¿Por qué es importante sanar el pasado? ¿Por qué sería importante sanar el pasado? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué sería tan importante sanar tu pasado? Muchas veces no nos deja continuar, no nos deja ver más de lo que a veces queremos nada más nosotros, ¿no? O el dolor siempre está ahí presente cuando no lo sanamos y a lo mejor Dios tiene algo diferente y no lo podemos alcanzar por causa de eso. A ver, es importante, ¿verdad?, que tengamos la capacidad de olvidar. Hay un problema si el pasado sigue presente. Lo que tú decías, no se puede avanzar al futuro, porque el pasado no ha dejado de ser pasado, sino el pasado sigue siendo presente. No sé si me entienden. El pasado no ha dejado de ser pasado. ¿Por qué? Porque no lo hemos dejado atrás. Como dice la escritura ahí en el 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿qué dice? Atrás. ¿Por qué? Porque si tú no olvidas lo que queda atrás, ¿qué es la continuación que dice? Tú no te puedes extender a lo que está delante. ¿Estamos o no? Tú no te puedes extender a lo que está delante si tú no dejas atrás lo que ya pasó, si tú no olvidas lo que ya pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos avanzar hacia el futuro, porque el futuro es destruido por el mismo pasado.
El pasado destruye tu presente y el pasado destruye el futuro porque sigue siendo presente. Algo muy raro, pero algo así. ¿Sale? ¿Seguimos? Entonces tenemos que dejar atrás el pasado, ¿verdad? Tenemos que dejar atrás los fracasos. ¿Qué más podríamos tener que dejar atrás? Qué difícil es cuando nosotros fracasamos y seguimos viviendo de ese fracaso. ¿Usted ha fracasado en algo? No, dice. Qué difícil es dejar las heridas. Usted, nos podemos poner a hablar del pasado, nos podemos poner a hablar de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, y seguramente usted va a empezar a llorar. O seguramente usted le va a empezar a dar coraje, se va a acordar de ciertas cosas que usted vivió y se va a enojar, y se va a acordar de las personas que lo lastimaron, que la lastimaron. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante dejar el pasado atrás? Tenemos que dejar atrás las decepciones, tenemos que dejar atrás lo malo. ¿Por qué? Porque eso en el presente nos está haciendo daño. Y mira qué interesante esto, porque aún lo bueno que te pasó, lo tienes que dejar atrás. Mira, tus victorias, tus triunfos ya son del pasado. Ahora tienes que extenderte a lo que está delante. Tienes que expanderte a lo que hay adelante. Tienes que ensancharte a lo que hay adelante. ¿Qué quiere decir? Que si antes lograste buenas cosas, tienes que lograr mejores ahora. Pero mucha gente vive de sus glorias pasadas, ¿cierto o no? Y no, es que yo cuando era joven, jugaba fútbol y no, hombre. Ya no eres joven, ya no soy joven, pues. Ya no puedo vivir de eso. Sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, aún lo bueno que nos pasó, se tiene que quedar atrás. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante todo tiene que ser nuevo en la cuestión del pasado. ¿Cuántas cosas feas se pasaron en el pasado? ¿Me puedes contar? Muchas, no solamente una, muchas. Y de lo bueno contamos muy poco. ¿Cierto o no? ¿Seguimos? ¿Le parece bien? Entonces, Dios siempre quiere que vayamos de gloria en gloria y tenemos que aprender a dejar el pasado. El pasado no resuelto se va a repetir en tus generaciones. ¿Sí me entiendo o no? Si tú no resuelves tu pasado, tú le vas a traer un grave problema a tus hijos. Tú le vas a traer un grave problema a tus nietos. ¿Por qué? Porque el no resolver tu pasado, el no dejar atrás tu pasado, lo vas a traer al presente y ese presente se lo vas a dejar a ellos como un pasado. ¿Sí me estoy dando a entender? Es importante que nosotros entendamos esto, que tenemos que resolver cuestiones del pasado. Tenemos que resolver fracasos del pasado, tenemos que resolver heridas del pasado, tenemos que resolver decepciones del pasado y tenemos que resolver ciertas cuestiones que el pasado nos dejó, aún en lo bueno. ¿Seguimos? Entonces el pasado no resuelto se repite en los hijos, porque los hijos reproducen lo que nosotros vivimos. A ver, ¿por qué a veces dicen, tu hijo es como tú, tiene tu mal carácter? Digo, la mayoría vemos lo malo, ¿no? Pero no dicen lo bueno. No, ven, tú eres bien chambeador, bien chambeadora, y tú no ves eso. Nada más ves lo malo. Porque tristemente, el pasado que arrastramos, la gente siempre va a ver lo malo y no lo bueno. ¿Cierto o no? Y es importante que usted entienda esto. Los hijos van a reproducir lo que vivimos. Porque con el pasado nosotros dañamos. Ahora yo te pregunto a los papás, a las mamás que están aquí, ¿han dañado a sus hijos con su pasado de ustedes? Y yo le preguntaría a usted, ¿en qué manera los dañó?
pasado. ¿Alguien aquí lo golpearon cuando era niño, sus padres? A nadie. Sí, se repite, ¿no? Se vuelve a repetir. Golpeas a tus hijos y ellos crecen con eso. Pero la cuestión es que se repite con mayor agresividad. Pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dañar como nos dañaron, ¿cierto o no? Y alguien que está sangrado del corazón por las heridas del alma no puede aspirar a nada. O sea, las heridas del alma te van a detener para poder avanzar. Yo le pregunto a usted, a ver, ¿qué te detiene para que tú seas mejor? Analízate. No mires a tú, tú no. A ti, personalmente. En la semana estuvimos viendo una enseñanza que se llama Cuídate de ti mismo. Y en la escritura hay una parte donde dice, no, cuídate del diablo, cuídate de los demonios, cuídate del pastor, cuídate de tu que duerme contigo. No, te dice, cuídate de ti mismo. Porque el mayor enemigo muchas veces no es el diablo, porque el diablo ya está vencido, está bajo nuestros pies, Cristo lo derrotó, ¿o no es así? Entonces, el mayor enemigo de ti eres tú mismo. Mira, y damos este ejemplo, ¿no? Eva habló con la serpiente, o la serpiente habló con Eva, a usted como le gusta poner. El chiste es que platicaron, ¿no? Ya sabe, ¿no? Como cuando usted se encuentra la chismosa en la tortillería y empieza a soltar el veneno. Hay algo muy interesante. La serpiente le planteó la cuestión del fruto, ¿cierto o no? La cuestión del árbol. Pero la serpiente nunca tomó el fruto y se lo entregó. Ella decidió tomar el fruto y comérselo. Entonces, aquí lo interesante es que nos cuidamos de todo el mundo por el pasado, pero ya no nos cuidamos de nosotros mismos. Y si no nos cuidamos de nosotros mismos nos empezamos a dañar con el pasado. El pasado ya pasó, ya se quedó atrás, pero nosotros seguimos aferrados a dañarnos con lo que nos dañó atrás. Y cuando nosotros tenemos esa herida sangrando del pasado, lo único que vamos a hacer es no poder avanzar a un mejor presente y a un mejor futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes disfrutar tu presente? Hay gente que se despierta, no disfruta la mañana, no disfruta el desayunar, no disfruta el bañarse, ¿verdad? Yo, ahora que mi papá me tocó bañarlo, disfruto tanto su baño que a veces nosotros ya no se nos hace común no disfrutar. No disfrutamos el respirar, no disfrutamos el caminar, cuando hay tanta gente en silla de ruedas, cuando hay tanta gente que no puede ver, que no puede oír, tanta gente que no se puede mover por sí sola, tanta gente que no puede comer lo que tú te comes. Y a veces nosotros, por el pasado, no disfrutamos lo que podemos tener o lo que tenemos ahorita. Entonces, cuando una herida está sangrando, por eso te hacía la pregunta, ¿qué te detiene a ser mejor persona? Nadie me puede contestar eso. Porque la herida le recordará que no es capaz de avanzar. Yo te pregunto, ¿tuviste fracasos? ¿Tuviste decepciones? ¿Tuviste, qué más digan usted? ¿Algo más? ¿Derrotas? ¿Qué más? ¿Errores? ¿Heridas? Y yo te pregunto, ¿qué será lo que no te deja avanzar? Algo del pasado. Porque en el pasado te topaste gente que te hizo daño, gente que te decepcionó, gente que cuando tú le echaste ganas, esa gente se aprovechó y se pasó de lista contigo. ¿Cierto o no?
Y por eso tú no quieres entrarle al 100%, porque tienes miedo que la gente que ahora tú está enfrente de ti haga lo mismo que te hicieron a otra persona. Pero las cosas con Dios no son de esa manera. Porque cuando Dios sana tu pasado, entonces tú puedes en un presente no depender de lo que haga la gente, sino solamente de Dios, del que sanó tu corazón. Y tu mirada ya no la pones en aquellos que fallan, porque dígame todos los que estamos aquí, ¿cuál no falla de los que estamos aquí? Dígame a alguien, yo no fallo. Porque entonces sí, pues le vamos a poner un nicho. ¿O no? Al Fer ya está de blanco, le ponemos una aureola y ya. A ver, yo le digo una cosa, a ver, ¿quién de aquí no falla? ¿O quién de aquí no comete errores? Somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Y la perfección que nosotros llegamos a tener es por Cristo, no es por nosotros. Entonces, si tú y yo pongo mis ojos en Oscar, entonces algún día Oscar va a fallar, y entonces el día que Oscar falle, entonces ¿qué va a suceder conmigo? ¿Cierto o no? Van a ser heridas, exacto. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos entender y comprender en nuestro corazón es que nosotros tenemos que sanar las heridas de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma, ¿verdad? Las heridas de nuestro espíritu, para poder avanzar y tener un presente bueno delante de Dios y podernos ensanchar a lo que viene adelante. ¿O no es así? Entonces, yo le pregunto, ¿Dios tendrá algo mejor para tu vida? ¿O no? Entonces, ¿qué te detiene? Y de repente estás, no, es que yo no voy a ir al culto hoy. Bueno, pues ¿por qué no? No, porque pues, no pasa nada. Oro y llevo años orando y siempre orando y Dios no me contesta. No, así no, mejor no. No, espérate. Tú estás viviendo de lo que el pasado no te funcionó. ¿Y por qué el pasado no te pudo funcionar en ciertas cuestiones? Es como si yo dijera, no, ¿para qué vamos a hablar a los hospitales si yo estuve orando por mi papá y no sanó? No, porque yo estoy dependiendo de Dios, no de lo que suceda a mi alrededor. Y yo vi la mano de Dios ahora con esta jovencita. Entonces, no, el pasado ya quedó atrás. No porque yo diga, ay, mi papá ya lo olvidé. No estoy hablando de esa cuestión, sino de lo que no funcionó. ¿Estamos o no? Y de aquí en adelante tengo que seguir clamando para que en el presente funcione y el futuro sea mejor. ¿Tienen algún comentario? No. Luego dicen, no nos dejan participar. Están en el pasado. Entonces, Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Y tienes que entender que las cosas de Dios no es lo que vives, es lo que vas a vivir. Entonces mucha gente está viendo cómo vive y por eso mismo se decepciona, pero no se dan cuenta que como viven es como fue el pasado. Entonces cuando tú dejes ir el pasado y lo dejes que se quede donde debe de estar, ¿dónde debe estar el pasado? Atrás. No vamos a olvidar la gente que se nos fue, claro que no. Y a lo mejor no nos va a vamos a dejar de sentir cosas por ellos, pero tienes que dejar el pasado para tener un mejor presente y para poder tener un mejor futuro. No es lo que estás viviendo lo que depende de tu vida, es lo que Dios tiene para tu vida. Y ahora tú tienes que empezar a confiar. Tienes que aprender a confiar en Dios. Mira, mi papá ya está con Dios, pero yo tengo a mi mamá. Y no porque mi papá se fue con Dios, yo tengo que descuidar a mi mamá. Y a veces nos pasa así, porque nos quedamos atados al pasado, a lo que se fue, a lo que vivimos o a lo que estamos viviendo, y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos. Disfrutemos a la pastora Graciela porque es la que tenemos. Oremos por ella porque es la que tenemos. Ya no podemos orar por el pastor Rubén, él ya está con Dios. Lo amamos y lo amamos con todo nuestro corazón y algún día lo volveremos a ver, pero ya no está aquí.
tenemos que luchar por ella, disfrutarla a ella. ¿Para qué? Porque al rato no nos vaya a pasar lo mismo, que vamos a estar llorando y le hubiéramos hecho esto, y hubiéramos hecho lo otro, y hubiéramos hecho aquello. Pues despierta del pasado, déjalo atrás. No quiere decir que te dejes de sentir cosas, ¿verdad? Pero sí tienes que aprender a disfrutar lo que ya quedó, lo que está contigo. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, el poderte sentar a la mesa con ellos, poderlos mirar, poderlos abrazar, porque el día que se van, tú los quieres abrazar y ya no están. Y ahora que puedes abrazarlos, te la vives peleando, enojado, gritando, esto y el otro, y después te vas a dar una arrepentida cuando no estén. Parece broma, parece dichos, pero es la verdad. Deja de estarte peleando por el pasado. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que ya que el pasado, si ya lo perdonaste, se quedó atrás. Cristo vive. Amén. Amén. No se enojen. Amén. ¿Sí? ¿Sí te enojas? No. Ah. No me enojo. Entonces, tenemos que olvidar, ¿verdad? Y tenemos que dejar que venga Dios y sane las heridas de nuestro corazón. Y es importante entender por qué. Yo te pregunto una cosa. Ve a Apocalipsis 21. No sé si me equivoco, es el verso 1. Yo te pregunto, y te voy a hacer una pregunta ahorita después de que lo lea. ¿Quién lo puede leer fuerte? Apocalipsis 21, 1. Apocalipsis 1. 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. A ver. ¿Por qué Dios hace las cosas nuevas? ¿Por qué no dejó la misma tierra? ¿Por qué no dejó... a ver, lee lo primero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ya quedaron en dónde? En el pasado. ¿Por qué Dios le gusta hacer las cosas nuevas? ¿Por qué Dios no dice, bueno, pues le voy a dar una renovada a la tierra y le voy a dar una renovada a los cielos y bueno, órale, otra vez hijos? ¿Por qué dice Dios, no, espérate, yo no le voy a entregar a mis hijos cosas viejas? Yo no le voy a entregar a mis redimidos, a mis salvos, cosas viejas. Yo les voy a entregar cosas nuevas. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ahora yo te pregunto, ¿qué le has entregado tú a tus hijos? ¿Cosas nuevas o cosas viejas? Yo no sé si se acuerdan, bueno, los que tienen como 6, 7 hijos, ¿no? El mayor iba dejando, le iba heredando al que venía quedando, el otro le heredaba, y ya cuando llegaba el más chico todo roto andaba, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué les heredas tú a tus hijos como padre? Y la mayoría de nosotros heredamos cosas viejas, o sea, heredamos el pasado. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, ahí hay un grave problema cuando tú empiezas a heredar el pasado, cosa que Dios no hace. Dios no te hereda el pasado, Dios te hereda tierra nueva y cielos nuevos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando le heredamos un mal carácter a los hijos? Cuando heredamos un vicio, estamos heredando las cosas viejas. Les estás heredando el dolor de tu niñez, les estás heredando tus frustraciones de tu juventud, les estás heredando aquello que no pudiste alcanzar, tus fracasos, tus heridas, todo se lo estás heredando a tus hijos, y tus hijos crecen con un mayor dolor, porque no solamente cargan con tu dolor, sino el dolor que tú les das. El dolor propio y el dolor tuyo. ¿Sí me están entendiendo? Está interesante, ¿no? Ayer la pastora Luisa también la enseñanza que dio iba más o menos por esta línea. Y yo le dije, hasta parece que es mi cuarto de naranja. Entonces, ¿por qué Dios creó cielo nuevo y tierra nueva, verdad? Porque Dios quiere, ¿verdad? No quiere atarnos al pasado. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo
le heredamos el pasado, nuestro pasado a nuestros hijos, cosas viejas, los atamos ahí, ¿cierto? Y entonces el papá fue alcohólico, el abuelito fue alcohólico y ahora el hijo es alcohólico. El papá, el abuelito murió de alcoholismo, también murió de alcoholismo y el hijo también murió de alcoholismo. ¿Por qué? Porque heredamos cosas viejas, cosas inservibles, cosas que ya no están para usarse. El pasado ya no está para que lo uses. ¿Sí me explicó? No. El pasado ya no está para que lo uses. Yo cuando Dios me dio esta enseñanza de que cara, entonces ya no puedo regresar mis pelos. Ya quedaron en el pasado. Lo que el peine se llevó. Entonces, el pasado es doloroso, hijos. Y también cuando fue un pasado bueno, también se vuelve doloroso. Porque si no te está yendo bien en el presente, te duele no hacer lo que hacías en el pasado. ¿Sí estamos aprendiendo algo? ¿O más o menos? ¿Por qué Dios no quiere que nos quedemos atados en el pasado? Yo te pregunto, ¿cuál es la manera que Dios usa para que tú y yo no estemos atados al pasado? ¿Cuál es la manera que Dios usa? ¿Nadie? Puede ser. ¿Hay algo más? Sí es parte, pero es parte del completamiento. No es como la mitad de la pregunta, me la respondió la mitad, me falta la primera parte. ¿Cuál es la base, el fundamento, el cimiento que Dios usa para que nosotros no vivamos del pasado? Se los enseño como fundamento cuando entramos a la liberación, cuando les doy clase de liberación, es lo primero que les enseño, es la primera clase que les doy. Nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. ¿Por qué Dios quiere que nazcamos de nuevo? Porque lo viejo no sirve. ¿Cierto o no? Yo te pregunto, bueno, no estoy diciendo en cuestión de personas en edad, no estoy hablando de los padres, estoy hablando, sí, porque luego dicen, me está diciendo que los viejecitos no servían, lo voy a cruzar con el peje. No estoy hablando de esa cuestión. ¿Estamos o no estamos? Estoy hablando de cuestiones materiales, ¿sale? Y espirituales y etcétera, etcétera. Entonces, no es cuestión de la gente de la tercera edad, que ya nos digo inservibles porque somos viejos. No, tranquilos, porque en Cristo, aún los que son ancianos en edad tienen fuerzas como el búfalo y los renueva, ¿verdad que sí? Y les renueva sus fuerzas. Entonces ahí no hay como usted me ataque en eso. Porque tengo citas bíblicas para decirle, bueno, para Dios sí sirves, ¿cierto o no? ¿Qué pasó con Sara cuando tenía 90 años? ¿No tuvo a Isaac? Y Abraham tenía 99. Y Noé, mi hermano, ya está bien flaquito, pero sí sirve. Sí, o sea, muchos en cierta edad ya avanzadas recibieron promesas de parte de Dios. ¿Estamos? Bueno, pero no es el caso. Entonces, porque es importante entender que con el viejo hombre nosotros no funcionábamos. En el reino de Dios el viejo hombre no funciona. Porque el viejo hombre trae cosas que arrastra del pasado. Tú no puedes atraer a Dios lo que aprendiste en el mundo, en el pasado, para poderlo hacer funcionar aquí con Dios. Tu mente necesita que ser renovada. Tu corazón necesita ser renovado. Necesitan ser nuevos. Porque con lo que tú eras antes, no sirves en el reino. ¿Te imaginas tú como pastor, tú como pastora, tú como ministro de Dios, y estés aquí ministrando y traigas tu carácter como tenías en el pasado? Yo le pregunto a ustedes, a los que me acompañan a salir a otras iglesias, hemos sido bastantes, gracias a Dios, ¿nos hemos topado con pastores de mal carácter? ¿Sí? A ver, díganme dos sin nombres, nada más díganme de allá. Los hemos pasado, nos hemos topado con pastores de mal carácter.
Decía ayer mi esposa, el que calla otorga, y otorgar es decir, haz lo que quieras. Ayer digo así en la enseñanza, ¿no? El que calla otorga, otorgar es darle el derecho que haga contigo lo que quiera. Entonces, tenemos que entender que tenemos que reproducir ahora nosotros generaciones benditas. Tenemos que reproducir generaciones nuevas, renovadas. Tú no puedes entregar a esta vida generaciones lastimadas, heridas, llenas de dolor, llenas de sufrimiento, llenas de tu pasado. Tú ahora tienes que entregar generaciones renovadas, generaciones bendecidas, generaciones que donde quiera que se paran no son igual que los demás. ¿Sí me entienden? Entonces usted va a ver ahorita las generaciones que estamos viendo, no. ¿Por qué cree que hay mucha cuestión de la igualdad de género? No voy a meter mucho en eso. ¿Por qué cree? ¿Y qué pasa cuando tú encuentras en Cristo Jesús una nueva vida y le das una generación renovada a Dios que no tiene la misma mentalidad que los demás? Además, ni la misma mentalidad que tú. Que tus hijos van más avanzados, que tus hijos entienden quién es Jesús, que tus hijos no se trauman en el celular. ¿Verdad que sí? Hermanos, tienes que entregar generaciones renovadas en Cristo Jesús. Pero si tú no naces de nuevo, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? Ahora imagínate, tus hijos te ven y te dicen, y eso que vas al templo, y eso que vas a la iglesia, y cómo eres en la casa, puras groserías, puras mentadas, puro grito, puro pleito, puro reclamo, puras cosas del pasado estás sacando. Entonces, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? A venir de la misma manera. Cuando ellos tengan su familia, van a venir de la misma manera que tú veniste. Y a mí mi papá, gracias a Dios, me enseñó otra cosa. Mi papá a mí me heredó a como vivo en mi casa, vivo en la iglesia. Y tú nunca viste, yo al menos nunca vi una mala actitud de él hacia mi mamá, hacia nosotros, hacia las personas. Yo nunca la vi. Y créeme, que cuántos años viví con él. Toda mi vida, y nunca vi eso. Aún cuando era borracho, aún cuando era mal hablado, siempre le dio su lugar a mi mamá, y nunca le faltó el respeto, y nunca la golpeó, y siempre, aunque anduviera tomando, lo primero era su gasto. Digo, estoy hablando de su pasado en cuestión de cómo era antes, pero imagínate en Cristo. Si eso era borracho, imagínate en Cristo. Así son las cosas mejores. Entonces yo no tuve una herencia de que aquí me paro y soy una cosa y allá en mi casa soy otra. Yo tuve una herencia donde Dios me enseñó a través de mi padre que las cosas que Dios hace son nuevas y deja una herencia buena de bendición y deja generaciones benditas que reproducen lo que hicieron sus padres, pero en bendición. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Entonces el pastor Rubén nos dejó buena enseñanza, buena herencia aquí, que tenemos que reproducir una herencia de bendición. ¿O no es así? ¿Cierto o no? Entonces como estábamos, íbamos a reproducir todo mal. ¿Cierto? ¿Por qué muchos transgiversan la enseñanza? ¿Por qué la transgiversan? Porque no nacieron de nuevo. Porque no fueron renovados en su mente y en su corazón. Y piensan que todo lo que en el mundo hay, lo pueden traer aquí. ¿Para qué? Para reproducir en Cristo y ahora haya vida, ¿no? No, espérame, no es así. Y van a traer el Halloween cristiano, ¿verdad? Y aunque ya muchos no se tienen que disfrazar, ¿verdad?
Traen el Halloween ahora y lo meten como una doctrina cristiana para alcanzar al perdido. ¿Cómo tú crees que tú vas a reproducir lo del mundo en las cosas de Dios? Lo viejo no sirve. Y me puedo meter en más problemas y me van a dar con todo, pero no se preocupe, yo estoy acostumbrado. Y yo puedo estar acostumbrado a decirte que ni la música del mundo que tú puedas traer, el género que sea, para servirle a Dios, es un diseño correcto. ¿Por qué? Porque lo viejo no sirve. Cielos nuevos, tierra nueva, nuevo nacimiento, vida nueva. Todo Dios lo hace nuevo. No necesitas nada de tu pasado para poder sobrevivir en el presente en Cristo. O sea, ¿sí me entiendo o no me entiendo? Por eso yo cuando decía, yo me acuerdo cuando era joven, hace 2 años, ¿no? Yo decía, mi idea era, no, yo cuando vaya, porque yo medio toco la batería, nunca aprendí, pero pues sí, porque nunca me metí de lleno, ¿no? Pero yo tenía la idea de, no, cuando yo vaya a la iglesia, voy a hacer un grupo de reggae cristiano y vamos a tocar en las plazas y ya saben, ¿no? Pero la idea no era mala. O sea, la verdad la idea no era mala. Pero aquí la cuestión es que lo viejo a mí no me serviría para las cosas de Dios. Porque lo viejo siempre me va a recordar el pasado. Porque lo viejo, cuando usted va y entonces se encuentra una foto de viejita del pasado, la mira y se va a empezar a acordar. Y le va a empezar a mover cosas en su corazón, en su mente. Y lo importante de esto sería ver la foto sin que le mueva cosas, sino que diga, ay hijo, ay papá, el que se fue, fuiste una gran bendición. Y entiendo que estás mejor con Dios. ¿Y sabe por qué salió esta cuestión del pasado? Porque yo toda esta semana estuve llorando. Y me acordaba de mi papá, y empezaba a llorar. Y me iba para allá y veía su cuarto y veía sus cosas y empezaba a llorar. Y veía las fotos de él y empezaba a llorar. Y le decía, ¿cuánto te extraño? ¿Cuánto me haces falta? Hasta que Dios me dijo, está atrás. Hay muchas cosas que tienes que levantar porque ahora tienes que ver para frente. Y alguien me dijo, Eric, tienes que reaccionar porque hay gente que va a solear. No te puedes venir abajo. Y me enfermé, se me subió la presión a 140, 100 y andaba ya bien mal. Hasta que Dios me puso hasta aquí. Tranquilo. Él está conmigo. Tienes que dejar el pasado, tienes que dejar atrás esto. No quiere decir que dejes de amar a tu papá, sino entiende, él ya quedó atrás. Y tienes que ver a tu mamá, tienes que ver a la gente, tienes que ver a tus hermanos. Ayer me marcó una de mis hermanas y me dijo, hey, tómate tiempo para mí también. Me quedé pensando. Dije, sí. Porque hay mucha gente que ahorita está y que no nos podemos desconectar por lo que sucedió de toda la gente, ni de uno mismo. Yo sé que está aprendiendo, porque cuando Dios nos enseña aprendemos. Y como decía mi esposa, mi papá, más bien mi papá, ¿no? Y mi esposa le aprendió esa frase. Cuando Dios te da una predicación, primero es para ti y después es para los demás. Si no funciona en ti, no va a funcionar en los demás. Entonces, si nosotros como pastores, como ministros, escúchenme, ministros de artes, de shofares, de alabanza que están aquí, si nosotros como ministros seguimos arrastrando cosas del pasado, nosotros vamos a reproducir generaciones destruidas. Si nosotros como ministros dejamos atrás el pasado y funcionamos en el presente y nos ensanchamos hacia el futuro, entonces vamos a producir generaciones benditas delante de Dios. ¿Por qué?
porque entonces como ministros siempre van a estar mirando, ay, ¿te acuerdas del que tocaba aquí el bajo? Sí, digo, no es malo que te acuerdes de él, no es malo que lo ames, no es malo, pero ya pasó. ¿Sí me explico? Él ya está en otro lugar, ministrándole al mundo. En los tanchos, ¿cómo se llama? Entonces usted ya pasó. ¿Lo amamos? Sí, lo amamos. ¿Anhelamos que regrese? Sí, porque sí puede regresar. Pero no podemos vivir del que estaba aquí al lado tuyo ministrando y ya no está. ¿Sí me explico? Ay, es que la hermanita tal, ya no viene, pastor. Y como que yo ya me desanimé porque ya no viene. Espérate, pues ese es pasado, pues ya quedó atrás, tú tienes que echarle ganas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no te vas a atar a esa situación y la gente que viene detrás de ti se va a atar también a eso. Y es algo que me enseñó Dios. A ver, desátate, porque si no todos van a vivir atados en lo que tú te quedaste atado. Desátate. Tu papá está bien, está conmigo, ya. Casi me agarraba. Ya. Otra vez. Hasta que quedé. Y ayer y hoy me levanté bien. Después de que Dios me dio esta enseñanza, me levanté en paz. Y dije, gloria a Dios por lo que mi papá hizo, pero ya quedó atrás lo que él hizo. Ahora nos toca a nosotros hacer. ¿Cierto o no? Ahora nos toca a nosotros hacer. Él ya hizo, nos toca a nosotros. Ya quedó en el pasado lo que hizo. Aquí se ve lo que ya hizo. Pero ahora nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos o no? Entonces ahora nosotros tenemos que crecer. Ya nos dio base, ya nos dio cimientos. Ahora vamos a crecer como una generación bendita. Vamos a reproducir lo que él hizo en bendición. Pero ya no se ate al pasado, porque entonces vamos a seguir sufriendo. Y va a pasar un año y vamos a seguir sufriendo. Pero te estoy diciendo que te quede muy claro, no por eso quiere decir que yo lo dejé de amar. No, simplemente Dios me desató de aquello que me estaba doliendo mucho. Porque yo le decía, despertaba y le decía a mi esposa, es que ya no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué predicar, no sé, o sea, como que si hubiera llevado mi papá todo lo que yo había tenido. No tengo ganas, no tengo esto. Y de repente Dios empezó a hablar, espérate despacito. Entonces, Dios quiere que el pasado se quede sanado en el corazón y comenzar de nuevo. ¿Estamos? Nacer de nuevo es una nueva oportunidad de vida. Y muchos de nosotros no lo hemos tomado así. Solamente lo hemos tomado como cambiar de religión. Solamente lo hemos tomado como cambiar de denominación. Pero realmente la Escritura habla de que el nuevo nacimiento es una nueva oportunidad para que tú hagas las cosas bien. Una nueva vida. Y yo le pregunto a todos aquellos que traían un pasado pesado, feo, duro, horrible, basura, porquería, lo que usted le quiera llamar, que traigan un pasado así, de repente llega Cristo y ¡pum! Dios le da la oportunidad de ahora en adelante hacer las cosas mejor. Luego me hablan, me platica la gente que conoció en el pasado y le dice a mis hijos, no, es que tu papá era esto, es mi familia, ¿no? Mira, tu papá era esto, tu papá era el otro, tu papá era aquello. Pero mis hijos ya no vieron eso. Dice, pues yo no te conocí así, papá. Yo te conozco ahora como eres. ¿Sí me entiendo? Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere nos da un nuevo nacimiento para darnos una nueva oportunidad de vida, de cambiar tu pasado para que ahora todo sea nuevo. Yo le pregunto, si le dijera a Dios, a ver, te doy la oportunidad de cambiar todo lo que pasó en tu vida anterior y de aquí en adelante, empieza de nuevo. De aquí en adelante, échale ganas. De aquí en adelante, cambia esa actitud que tanto te ha hecho daño. Quita ese caparazón que pusiste para no permitir entrar gente nueva a tu corazón. Si te topaste con gente muy malvada en su corazón, si te topaste con gente que no tuvo piedad de ti, pero también te topaste con buena gente.
También te topaste con gente que fue capaz de quitarse el suéter para dártelo a ti. También te topaste con gente que fue capaz de quitarse el taco de la boca para decirte, cómetelo tú. También te topaste con gente que cuando tú tocabas la puerta no hacía caras, ya veniste. Te topaste con gente que cuando te abría la puerta, su primer expresión en su rostro era una sonrisa. Y te decía, pasa, ya comiste, ya esto, ya el otro. Y era tan hermoso que ni te la creías. ¿Cierto o no? Sí, te topaste con gente que te lastimó. Sí, te topaste con gente que te dio la cara, que te robó. Sí, te topaste con todo ese tipo de gente. Pero cuando llegas a Cristo te dio una nueva oportunidad de volver a sentir cosas hermosas en tu corazón. Cosas que antes tú ya no sentías. Cosas que antes no te llenaban. Y entonces cuando Dios te dijo, mira, si te topaste, digo, con malas personas, pero también te has topado con buenas. Así que ahora abre tu corazón por el Espíritu Santo. Aquellas gentes que yo te he puesto en tu camino. Aquellas gentes que quieren el bien para ti. Si usted algún día conociera un corazón de un pastor, el corazón de un pastor es como el corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo como pastor está siendo formado en ellos. Y cuando una oveja sufre, ese pastor sufre. Si yo te contara historias, porque yo las viví con mis papás, ¿cuántas veces los vi llorar aquí? Por muchos de ustedes. ¿Cuántas veces los vi preocupados por muchos de ustedes porque estaban pasando situaciones difíciles? ¿Cuántas veces los vi preocupados por ustedes porque no tenían para la renta, no tenían para comer? ¿Cuántas veces los vi preocupados? ¿Cuántas veces los vi clamando a Dios para que ustedes estuvieran bien, para que sus familias no se destruyeran? Para que cuando ustedes ya se querían separar, ellos venían, oraban, lloraban por sus casas y Dios hacía la obra. Y muchas veces, muchos de ustedes no se dieron cuenta de ese trabajo. Solamente lo que venían y veían aquí. Pero el trabajo de un pastor no está en solamente predicar. El trabajo de un pastor está en también doblar rodillas a favor de la gente. Todavía me acuerdo que mi papá me decía, Eric, ve a ver a la hermana Andrea. Eric, ¿cómo está la hermana Andrea? Eric, esto y el otro. Ya está bien. Digo, ya corre. Y cuando yo le dije eso, solamente sonrió. Dijo, ¿sabes cuánto gusto me da? Aún dentro de su propia enfermedad, preguntaba por ustedes. Porque un corazón de pastor no se acaba, no puede agarrar un descanso. No puede agarrar y decir, voy a descansar y unos días le platiqué lo que sucedió apenas en Toluca. Hay que clamar por esa pastora. Porque como hijo de Dios, desde que tú tomaste el ministerio, no hay tiempo de descansar. ¿Te has topado con gente buena también? Gente que cuando te ve sonríe. Gente que cuando te ve entrar por esa puerta le alegras el corazón. También gente que cuando tú no te ve entrar se preocupa. No todos son malos. No toda la gente es mala. Está como la mujer que lo dejó su esposo, o la esposa lo maltrató y dice, todos los hombres son iguales, no, permíteme, no. No todos somos iguales. No, es que todas las mujeres son iguales, no, todas son iguales. Todos los hijos son iguales, no es cierto. No todos son iguales. Nacer de nuevo es una nueva oportunidad de vida. Es hacer las cosas a la manera de Dios. Es hacer las cosas bien.
Nacer de nuevo es pensar, como piensa Dios. Es establecer mi vida conforme a los principios de Dios. Es que cuando estés en tu casa, tus hijos ya no vean tu pasado, sino tus hijos vean tu presente en Cristo. Es que tus padres ya no vean tu pasado como hijo, sino vean tu presente como hijo de Dios. Cuando vayan a tu casa, tus hijos, en lugar de recibir reclamos, vean una sonrisa. Les preguntes cómo estás, cómo has estado. Pasa, hijo, come, siéntate. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Es que cuando entren, sientan la presencia de Dios en tu casa. Sientan que hay algo diferente en ti. ¿A poco a ustedes, muchos de ustedes no le han dicho? Es que eres muy diferente a como eras antes. Eres muy diferente a como eras antes. Tú puedes decirle sí porque Dios hace las cosas nuevas. Sí, porque Dios me hizo nuevo, porque todo lo que yo era antes, ahora a Dios no le servía para que yo le sirviera. Solamente quedó como una experiencia de vida, pero de aquí en adelante todo es nuevo. Mi carácter nuevo, mi manera de hablar nueva, mi manera de vivir, mi comportamiento nuevo, todo es nuevo. Porque a Dios no le gusta lo viejo, porque lo viejo me lleva al pasado de dolor, me lleva al pasado de sufrimiento, me lleva al pasado que destruyó mi vida y a través de esa destrucción destruí a otros. Yo le pregunto, ¿usted no hizo daño, no ha hecho daño por cosas que ha arrastrado del pasado? Yo creo que hicimos mucho daño. Nacer de nuevo es para que lo que Dios ahora, que lo de Dios ahora funcione en mi vida. En que el reino de Dios gobierne nuestra vida. Tú puedes hablar mucho del gobierno y del reino de Dios, pero si no gobierna tu vida, ese gobierno, ese reino no funciona, aunque tú lo grites. Aunque tú digas, decretamos el gobierno y el reino de Dios, te va a decir, sí, hijo, primero decrétalo en tu corazón, primero déjame gobernarte a ti, y después de eso vamos a gobernar lo que quieras. Eso es un nuevo nacimiento. Cuando tú dejas que Dios gobierne, cuando tú dejas que Dios quite de tu vida el pasado. Porque si tú y yo volvemos al pasado, tú y yo vamos al pasado, entonces tú vas a encontrar cosas dolorosas. Te vas a acordar cuando no tenías para comer. Tú te vas a acordar que cuando necesitabas un favor, todos aquellos que primero estaban como amigos, después ya te daban la espalda. Tú te vas a acordar que dejabas a tus hijos solos para irte a trabajar y te los maltrataban, te los humillaban. Tú te vas a acordar de ese pasado donde tal vez papá no estuvo, donde tal vez mamá no estuvo. Tú te vas a acordar de ese pasado donde te violentaron, te golpearon, te hicieron daño, te lastimaron, te hablaron con groserías, te dijeron bueno para nada, te dijeron inútil, te dijeron que tú nunca ibas a hacer nada. Y entonces tú te vas a dar cuenta que ese pasado te ha seguido haciendo daño y te ha atado para no avanzar, para no ser una mejor persona, porque el pasado te detuvo. Y algo que me enseñaron a mí, mis papás me dijeron, aprende de aquella persona que te lastimó para no ser como ella, para que tú no lastimes, para que tú no hagas daño. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto estrés? Porque Dios quiere que nazcamos de nuevo. Porque
Porque muertos espirituales no servimos para nada. ¿Cuál es? ¿Cierto o no? A ver, dígame, ¿un muerto funciona? No. Ya no. ¿Verdad que ya no? No. Entonces, muertos espirituales no funcionábamos. Lo muerto no sirve ya. Lo muerto ya no se puede mover. Por eso Dios te quiere lejos del pasado. Porque muerto, no sirves, no funcionas, no tienes movimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque está muerto, porque está ciego. ¿Cierto o no? Entonces, aquel que no nace de nuevo no puede ver, no puede contemplar lo que Dios está haciendo ahora. No puede ver la manera en que el reino de Dios se mueve. ¿Estamos o no estamos? Yo quiero que me pongan atención, porque no saben qué importante es esta enseñanza, aún fue para mí. El pasado te lleva a una ceguera. Por eso tú no puedes ver lo bueno que tienes ahora. Un corazón herido tiene que ser restaurado para que funcione en el reino de Dios. Tengo que olvidarme del pasado. Mientras no nazcamos de nuevo, estamos ciegos espiritualmente. Para poder ver lo de Dios, quiere hacer y necesitamos nacer. Nos quiere hacer nuevos y quiere que nazcamos de nuevo. Esa es la primera parte de la enseñanza, dejando atrás el pasado. Un rato en la tarde voy a dar la continuación. Le voy a hablar de un espíritu que opera en el pasado. Un espíritu que es el que controla el pasado. Pero bueno, eso ya se lo voy a dar al rato, voy a hablar aquí. Saben que yo predico 10 horas. Olviden mi pasado. Hagan de cuenta que de aquí es nuevo y no conoce cuánto predico. Cuando yo nazco de nuevo, tengo la visión de lo que Dios quiere formar en mí. Cuando tú no naces de nuevo, no tienes visión, porque no puedes ver. ¿Cierto o no? Cuando tú naces de nuevo, tienes la visión de poder ver lo que Dios quiere para tu vida, la promesa que Dios tiene para ti. Así que es bien importante nacer de nuevo. Y mucha gente, aún estando dentro de las cosas de Dios, no ha nacido de nuevo. Y muchos aún nacieron de nuevo, pero se volvieron a atar al pasado. ¿Por qué? Porque no supieron dejar atrás lo que habían vivido. No supieron dejar atrás lo que vivieron aún como cristianos. Y no supimos dejar atrás aquellos fracasos que también tuvimos como hijos de Dios. Aquellas heridas que también tuvimos como hijos de Dios. Porque el camino, tú sabes que no es fácil. Y dentro de ese camino sufrimos heridas, sufrimos fracasos, sufrimos decepciones. Y lo hicimos y vivimos como el viejo hombre. Nos volvimos a atar a ellos. ¿Cierto? Aquel que no ha nacido de nuevo no le gusta sujetarse. Aquel que no ha nacido de nuevo no le gusta obedecer. Aquel que no ha nacido de nuevo no le gusta que lo ordenen. Aquel que ha nacido de nuevo quiere hacer las cosas a escondidas. Y aquel que no ha nacido de nuevo quiere hacer las cosas a escondidas. Y no le digas al pastor que vamos a hacer esto. Y no le digas al pastor que estamos haciendo lo otro. Entonces no ha nacido de nuevo, porque está viviendo conforme al pasado. ¿Cierto? Entonces alguien que no le gusta sujetarse, alguien que le gusta hacer las cosas a escondidas, ¿no? ¿Tú crees
historias de ellos, por qué se fueron así o por qué hicieron lo que hicieron. Muchos de ellos, cuando los pasan con psicólogos o estudian su pasado, encuentran que sufrieron mucho dentro de su niñez. Entonces muchas cosas de las que hemos sufrido nos han formado a lo que somos. Y muchos le llaman la escuela de la vida, pero él dice que no es la escuela de la vida, es la escuela del dolor. Si ahora tan solo te dejaras, como te dejaste formar por el dolor o por la vida, como dice, te dejaras formar por Dios, las cosas fueran diferentes ahora. Y mirarías diferente la vida, porque ahora está el dador de vida en tu vida. No te pones de pie, vamos a orar. Ya no me quiero extender porque si no voy a